Elena vivía en un pequeño apartamento en el corazón de Lisboa, un lugar lleno de encanto y de recuerdos que parecían haberse quedado atrapados en el tiempo. Las paredes estaban decoradas con fotografías de su pasado, momentos felices junto a Mario, su esposo, quien había partido hacía años, dejando un vacío difícil de llenar. La luz del sol entraba tímidamente por las ventanas, iluminando una sala que, a pesar de ser acogedora, se sentía demasiado grande para una sola persona. La rutina diaria de Elena se había convertido en un ciclo predecible: despertarse, preparar café, mirar por la ventana y pasar el resto del día rodeada de un silencio que solo los recuerdos podían interrumpir. Con el tiempo, para mitigar esa soledad, Elena encontró consuelo en algo que al principio parecía inocente: comprar pequeños artículos en línea. Un libro aquí, una lámpara allá. No era mucho, pero el momento en que el portero la llamaba para avisarle que había llegado un paquete se convirtió en una especie de ritual. Ese día, sin embargo, algo fue diferente. El sonido del interfono rompió la calma habitual, y al abrir la puerta, se encontró con un repartidor sosteniendo un paquete inusualmente grande. Su curiosidad se despertó de inmediato, pero lo que más llamó su atención no fue el tamaño del paquete, sino la sonrisa cálida y espontánea del joven que se lo entregaba. Ese encuentro aparentemente simple sería el inicio de algo que cambiaría su vida. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte y dar me gusta. El sonido del interfono resonó en el apartamento silencioso de Elena, rompiendo la monotonía de un miércoles cualquiera. Con movimientos casi automáticos, se levantó del sillón, esperando otra entrega rutinaria. Al abrir la puerta, sin embargo, su mirada se cruzó con la de un joven alto, de cabello despeinado y una sonrisa que irradiaba una energía contagiosa. «Buenas tardes, doña Elena. Aquí tiene su paquete», dijo Javier con una voz clara y amable, mientras sostenía el bulto con cuidado. La calidez de su saludo contrastaba con el ritmo pausado y reservado al que Elena se había acostumbrado, dejando en ella una sensación extraña pero agradable. Elena le agradeció mientras intentaba ignorar la súbita sensación de que algo en su mundo había cambiado. Aquel joven parecía fuera de lugar en su vida, como un destello de color en una pintura apagada. Fue un intercambio breve, apenas unos segundos, pero suficiente para que algo dentro de ella despertara. Mientras cerraba la puerta, se dio cuenta de que estaba sonriendo, una reacción que casi le resultaba ajena. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió curiosa, no solo por el contenido del paquete, sino también por el joven que lo había traído. Ese encuentro marcó el inicio de una transformación silenciosa. Lo que antes era un simple trámite se convirtió en una pequeña chispa de anticipación. Elena empezó a esperar con ansias el próximo sonido del interfono, no tanto por los objetos que compraba, sino por la posibilidad de volver a ver a Javier. Había algo en el que la hacía sentir viva, como si una parte de sí misma, enterrada por los años y la rutina, hubiera comenzado a emerger lentamente. Con el paso de los días, las entregas de Javier dejaron de ser meros trámites. Cada paquete que Elena pedía era una excusa para volver a verlo, aunque fuera solo por unos minutos. Ahora pedía cosas que ni siquiera sabía si realmente necesitaba: una maceta para la sala, un set de pinceles aunque no pintara, o una jarra nueva para la cocina. Cada llegada de Javier era como un pequeño destello en su rutina, una interrupción que iluminaba sus días de una manera inesperada. Las conversaciones entre ellos comenzaron a alargarse, pasando de simples saludos a intercambios que dejaban a Elena con una sensación de calidez que no sentía desde hacía años. Javier siempre encontraba una forma de involucrarse en los objetos que entregaba, mostrando interés genuino. «¿Te gustan las plantas, doña Elena?», preguntó un día mientras le entregaba una samambaya que había comprado por impulso. «Me gustan, pero no suelen durar mucho conmigo», respondió riendo, sintiéndose inesperadamente cómoda compartiendo algo tan trivial. «Quién sabe, tal vez esta tenga más suerte», dijo él con esa sonrisa despreocupada que parecía iluminar cualquier espacio. Poco a poco, Elena empezó a descubrir más sobre Javier. Era músico en sus ratos libres, tocaba la guitarra, y soñaba con algo más allá de las entregas que hacía para ganarse la vida. Sus ojos reflejaban un mundo interior lleno de sueños y, a veces, un leve atisbo de tristeza que lo hacía aún más fascinante. A través de estas interacciones, Elena también comenzó a abrirse. Le habló de Mario, de los días tranquilos que compartieron juntos, de los sueños que había dejado atrás, y de cómo la soledad había invadido su vida tras su partida. Para su sorpresa, Javier no solo escuchaba, sino que lo hacía con una atención que hacía que cada palabra pareciera importante.
Su conexión empezó a transformar no solo el corazón de Elena, sino también su entorno. Las plantas trajeron vida a su sala, los libros que compraba dejaron de acumular polvo y los pinceles la invitaron a probar algo nuevo. Lo que antes era una casa silenciosa ahora parecía un lugar lleno de energía renovada, como si Javier, con su simple presencia, hubiera traído de vuelta los colores que hacía tiempo se habían desvanecido. Elena comenzó a notar los cambios en su interior, aunque al principio intentó ignorarlos. Cada vez que veía a Javier, su corazón latía más rápido, y no podía evitar sonreír al recordarlo después de cada encuentro. Sin embargo, con ese sentimiento también llegó un miedo que la paralizaba. ¿Qué pensarán los demás?, se preguntaba constantemente. A sus 68 años, enamorarse de un joven como Javier parecía, en su mente, algo tan improbable como inaceptable para el mundo exterior. La sociedad había sido clara con ella, había reglas no escritas sobre lo que era correcto, y este sentimiento las rompía todas. Javier, por su parte, parecía inconsciente de las dudas que atormentaban a Elena. Con su espontaneidad y naturalidad, empezó a quedarse más tiempo cada vez que hacía una entrega. Ya no eran solo saludos rápidos o comentarios sobre los paquetes. Ahora se apoyaba en la puerta, preguntándole cómo estaba, riéndose de anécdotas de su día y, a veces, compartiendo fragmentos de su vida. Un día, mientras entregaba un libro, le dijo con una sonrisa juguetona: ¿sabes, doña Elena? A veces pienso que debería pedirte prestado alguno de estos libros. Tal vez me enseñen algo que me estoy perdiendo. Sus palabras no solo la hacían sentir valorada, sino también vista de una manera que hacía años no experimentaba. Pero mientras esas interacciones llenaban su mundo de una calidez renovada, el conflicto interno de Elena crecía. Por las noches, se encontraba perdida en pensamientos. ¿Es esto amor de verdad, o solo estoy buscando llenar un vacío?, se preguntaba mientras miraba las fotografías de su pasado. Se preocupaba no solo por el juicio de los demás, sino también por sus propias inseguridades. ¿Podría alguien tan joven como Javier realmente sentirse atraído por una mujer mayor como ella? ¿O era simplemente un gesto de bondad que ella estaba malinterpretando? A pesar de sus dudas, la conexión entre ellos parecía innegable. Cada vez que Javier tocaba el timbre, Elena sentía que algo dentro de ella se encendía. Y, aunque trataba de convencerse de que todo era una ilusión pasajera, el brillo en los ojos de Javier cuando hablaban parecía decir lo contrario. Este enfrentamiento entre su corazón y su mente se convirtió en una lucha constante. Por un lado, deseaba entregarse a la sensación de sentirse viva nuevamente; por el otro, temía las miradas, los susurros y las críticas que inevitablemente llegarían si alguna vez cruzaban la línea de lo que los demás consideraban aceptable. Era una tarde como cualquier otra, pero esta vez el interfono no sonó. En cambio, un leve golpe en la puerta rompió el silencio de la casa. Elena se acercó, intrigada, y al abrir, se encontró con Javier. Pero no estaba vestido con su uniforme de repartidor ni traía cajas o paquetes en las manos. Llevaba una chaqueta sencilla y el cabello ligeramente desordenado, como si hubiera tomado una decisión importante antes de tocar su puerta. «No venía a entregarte nada, doña Elena», comenzó, bajando la mirada por un instante antes de reunir valor. «Solo quería verte y decirte algo que no puedo callar más». Elena lo miró, sintiendo como su pecho se apretaba con anticipación y nerviosismo. Javier respiró profundo y continuó, con la sinceridad reflejada en cada palabra: «Cuando estoy contigo, siento que la vida tiene un propósito diferente. Eres más que una persona amable que recibe mis entregas, eres alguien que me hace querer quedarme, que me inspira. No importa la diferencia de edad, ni lo que piensen los demás. Solo sé que contigo todo parece tener sentido». Su voz temblaba ligeramente, pero su mirada era firme, llena de una honestidad que desarmó a Elena. Elena, con el corazón acelerado y las manos temblorosas, sintió como sus barreras se derrumbaban. Había esperado este momento y temido que llegara al mismo tiempo. Dio un paso hacia él, con los ojos llenos de emoción y dudas. «Javier, no sabes cuánto significa escucharte decir eso. Pero tengo miedo. Miedo de lo que dirán, de que te arrepientas cuando veas nuestras diferencias. Yo, no sé si esto puede funcionar, pero lo que siento por ti es algo que nunca pensé volver a sentir». Su voz se quebró al final, pero sus palabras eran claras. Sin pensarlo demasiado, Javier se acercó, tomando con suavidad las manos de Elena, como si fueran lo más valioso que había tocado.
no importa lo que piensen los demás. Solo quiero estar contigo, porque contigo soy feliz, dijo en un susurro. Y en ese instante, como si el mundo entero desapareciera a su alrededor, sus labios se encontraron en un beso profundo y apasionado. Fue un momento que no necesitó palabras, solo la certeza de que estaban rompiendo las barreras de la edad, el miedo y las expectativas sociales. Ese beso marcó el inicio de algo nuevo, algo que desafiaba las reglas, pero que era tan auténtico y real como sus propios corazones latiendo al unísono. Desde aquella tarde en la que Javier confesó sus sentimientos, Elena sintió que algo en ella había despertado definitivamente. Poco a poco, comenzó a vivir con una perspectiva completamente nueva, dejando atrás el peso del juicio ajeno que durante años había condicionado sus decisiones. Caminaba por las calles de Lisboa con una seguridad renovada, sin preocuparse por las miradas de los demás. Ya no era la señora solitaria del tercer piso, ahora era una mujer que había recuperado su derecho a ser feliz. La relación entre Javier y Elena floreció con naturalidad, construida sobre un pilar de apoyo mutuo y autenticidad. Aunque la diferencia de edad seguía siendo un tema que los demás no comprendían del todo, ellos habían encontrado en su conexión algo que iba más allá de las convenciones. Javier la animaba a redescubrir el mundo, mientras que Elena, con su experiencia y sabiduría, le mostraba a él la importancia de la paciencia y la persistencia en la vida. Cada día juntos era un recordatorio de que, aunque sus caminos eran distintos, se habían encontrado para complementarse. Elena comenzó a reencontrarse con partes de sí misma que creía perdidas. Un día, Javier le trajo un lienzo y un set de pinturas, diciéndole con su característica sonrisa: «Siempre hablas de cómo solías pintar. Quizá es hora de empezar de nuevo». Y así lo hizo. Las tardes que antes pasaba en la soledad de su sala, ahora las dedicaba a crear colores y formas, llenando su apartamento con cuadros vibrantes que reflejaban su nueva visión del mundo. Más allá de las actividades cotidianas, Elena también recuperó la confianza en su capacidad para soñar. Decidió tomar clases de portugués avanzado, algo que siempre había querido hacer pero que nunca se había atrevido a intentar. Javier la acompañó en su primer día de clase, dándole ánimos y recordándole que nunca era tarde para aprender. Esa mezcla de pequeñas y grandes decisiones se convirtió en un motor para redescubrir la alegría de vivir. Ahora, cuando Elena se miraba al espejo, veía una versión de sí misma que había creído perdida para siempre. Ya no era solo una mujer marcada por el pasado, sino alguien que había decidido vivir el presente plenamente. Y aunque el camino no había sido fácil, sabía que cada paso había valido la pena. Con Javier a su lado, entendió que la felicidad no siempre llega en el momento que esperamos, pero cuando lo hace, debemos abrazarla sin miedo, dejando que transforme nuestras vidas de maneras que jamás imaginamos. Elena solía pensar que el amor tenía un tiempo y un lugar específicos, que debía llegar en la juventud y que, con los años, se convertía en algo que solo existía en los recuerdos. Pero ahora, al mirar por la ventana de su pequeño apartamento en Lisboa, con Javier tocando suavemente la guitarra en el fondo, comprendía cuánto se había equivocado. El amor no sigue reglas, ni conoce límites. Llega cuando menos lo esperas y, si te atreves a aceptarlo, te transforma de maneras que nunca imaginaste, reflexionaba para sí misma con una sonrisa tranquila. Con el tiempo, Elena había aprendido que vivir plenamente significaba más que cumplir con las expectativas ajenas. La sociedad nos pone barreras invisibles, pensaba, nos dice qué debemos hacer, cuándo y cómo. Pero la verdad es que la vida siempre nos ofrece segundas oportunidades. Y no importa la edad o las circunstancias, lo importante es tener el valor de escucharte a ti misma y seguir lo que tu corazón te pide. Elena ya no temía el juicio de los demás. La felicidad no se trata de encajar en moldes predefinidos, se trata de encontrar aquello que enciende una chispa en tu interior, aquello que te hace sentir vivo. Miraba a Javier con gratitud, no solo por el amor que compartían, sino porque le había mostrado que era posible recuperar la esperanza y descubrirse a sí misma nuevamente. Su historia, pensaba, no era únicamente sobre encontrar el amor en un momento inesperado. Era un recordatorio de que nunca es demasiado tarde para cambiar, para crecer, para abrirse a lo desconocido. La vida, con todas sus sorpresas, siempre tiene algo más para ofrecer a quienes tienen el valor de mirar más allá de sus propios miedos. Si hay algo que me gustaría que las personas supieran, pensó, mientras acariciaba suavemente una de las pinturas que había terminado recientemente, es que el amor auténtico no tiene edad ni reglas. Lo único que importa es que sea real, que te haga crecer y que te ayude a encontrar la mejor versión de ti misma.
Y si algún día sientes que es tarde para empezar de nuevo, recuerda que la vida es generosa. Siempre hay una oportunidad esperando por ti, si te atreves a tomarla.